con peras y manzanas. Señoras y señores, los quiero poner en el siguiente escenario. ¿Se imaginan ustedes trabajar 4 días a la semana y descansar 3? Por ejemplo, trabajar de lunes a jueves y descansar viernes, sábado y domingo. Bueno, ese escenario lo ha planteado una consultora internacional, se podría realizar perfectamente en países como Chile. Lo ha dicho una consultora que ha señalado que este estudio podría incluso aumentar la productividad de los trabajadores, bajar los niveles de estrés y hacer empresas más eficientes. Señoras y señores, esto es Con Peras y Manzanas, el programa económico de nuestro canal de noticias de Mega. Le doy las bienvenidas a las noticias económicas que aterrizamos todos los martes y jueves acá. Vamos a hablar de este tema porque la consultora se llama Person.ai, es una consultora internacional que ha hecho este estudio a nivel global y que considera que hay una serie de factores en distintos países donde se podría aterrizar, donde se podría ejecutar, teniendo en cuenta que en nuestro país hay un avance con la ley de 40 horas que se está ya ejecutando. Recordemos que esto es parcializado, vamos de 45 a 40 en varios años. Para hablar de este tema tenemos contacto con Isaías Charón, él es director ejecutivo de esta consultora Person.ai. Vamos a hablar con él. ¿Cómo estás, Charón? Qué gusto de saludarte. Acá Roberto Sá, desde Chile. Hola, Roberto. Un placer estar contigo. Muchas gracias por esta invitación. Igualmente, muchas gracias por la gentileza de recibir nuestro llamado. Bueno, llamativo, ahí lo decía en la entrada. Hablemos primero de este estudio. Este es un estudio global, no solo para Chile, es un estudio para varios países. Considera 5.600 empleados y más de 1.100 empresas. ¿Y ven ustedes la posibilidad en un país como Chile de tener una jornada laboral o una semana laboral con 4 días de trabajo y 3 días de descanso? ¿Cuáles son las razones? Efectivamente, bueno, como tú lo señalabas, se hizo y realizamos este estudio en más de 1.000 empresas en varios países de Iberoamérica y lo que encontramos es que además de ser posible y existir evidencia de los beneficios de esto en productividad, en mejora de la salud de los trabajadores, en desarrollo también de las empresas, Chile y España tendrían hoy día condiciones favorables desde el punto de vista legislativo y del punto de vista del capital tecnológico y humano para poder enfrentar esta transición, ya que poder llegar a esta jornada de 4 días de trabajo a la semana requiere, por cierto, el apoyo de las nuevas tecnologías para poder automatizar ciertos procesos, agilizar ciertas gestiones y así el tiempo de trabajo destinado sea no solamente más efectivo, sino que también mucho más eficiente. Y hoy día tenemos, como tú bien lo decías, una legislación que va en camino a las 40 horas. Acá en España, donde nosotros tenemos nuestra matriz, ya estamos a partir de este año en una legislación de 37,5 horas. Y existen hoy día más de 300 pilotos a nivel internacional, 33 empresas en Chile que se han sumado también a estos pilotos que han implementado una jornada de 32 horas, es decir, de 4 días a la semana, con muy buenos resultados. Sí, es interesante porque la experiencia ha demostrado que con las jornadas laborales que son más comprimidas, la gente evita perder tiempo en ver, qué sé yo, el internet, la página de la teleserie, almuerzo muy largo, salir a fumar, y no, que más bien se concentra. Por lo tanto, hay un aumento de la productividad. ¿Es ahí por donde iría la mano de lo que ustedes ven, un escenario favorable para 4 días laborales de trabajo y 3 días de descanso? Sí, ese es un punto importante el que tú comentas, Roberto. Sin embargo, no es el único punto. También debemos considerar que, por ejemplo, si estudiamos en particular el caso de Chile, el aumento de las enfermedades de salud mental, el estrés laboral, el agotamiento debido a la cantidad de horas de trabajo, pero también al estilo de vida que se lleva, da cuenta de ese impacto también en la baja productividad. Por lo tanto, cuando tenemos jornadas que compatibilizan mejor el bienestar de las personas, el tiempo de descanso y el tiempo productivo, eso también ayuda a este... Ahí se pegó el Zoom, vamos a ver si lo podemos retomar. Estamos conversando con Isaías Charón. Disculpa, Isaías, lo que pasa es que se había pegado un poquito el internet. Entiendo que tú estás en España, me decías, ¿no? Sí, efectivamente, Roberto. Claro, ahí de repente la tecnología jugó una mala pasada. Pero sigue desarrollando la idea, por favor, Isaías.
Te decía que efectivamente otro factor que se suma a esto tiene que ver con el bienestar. En la medida que nosotros cuidamos mejor de las personas y logramos compatibilizar mejor el tiempo de descanso con el tiempo de trabajo, la productividad también aumenta. Y una de las cosas que vimos en este estudio es que el estrés disminuye cerca de 39 puntos. Los ingresos de las empresas que participan de estos pilotos, que hoy día son de manera activa cerca de 350 empresas a nivel internacional, han aumentado sus ingresos cerca del 1,4% y el 92% de las empresas que están en los pilotos, 33 de ellas te comentaba antes, en el caso de Chile, se han mantenido en esta jornada de 4 días porque han visto que es un beneficio finalmente para todos los actores. Lo han ¿cierto? Para los tomado trabajadores. para probar y lo han dejado. El 92% se ha mantenido con el modelo de los 4 días. Ahora, pongamos esto en perspectiva, Roberto. Si lo que nosotros vemos en el caso de Chile, que son 33 empresas que participan de este modelo, estamos hablando del orden del 0,02, perdón, Claro. del 0,002% de las empresas en Chile. O Sí, sea, por supuesto. hay mucho trecho por delante. Claro, y ahí sobre la mismo, la pregunta que viene. Las empresas, cada una, cada rubro es una complejidad distinta. No es lo mismo un restaurante que una empresa de servicio, que un hospital, que la minería, que una empresa del rubro del retail. Me imagino que esta mirada no puede ser uniforme porque, por ejemplo, un restaurante que trabaja de lunes a domingo necesita que sus trabajadores tengan que estar presentes la mayor cantidad de tiempo posible y ahí pagar turnos, qué sé yo, ¿no? Ustedes consideran ese factor también, ¿no? Efectivamente, y eso es muy importante tenerlo presente. Finalmente, lo que hemos identificado en estas 1.100 empresas que han participado es que son 3 los rubros que están en mejores condiciones para este proceso de transición. Por un lado, los rubros de tecnología, Ya. ¿no? Por la naturaleza de su trabajo, los que están en back office financiero, todos los que ven sistemas, soporte de la industria financiera, que es un número importante de empleados en ese sector, y servicios profesionales. Perfecto. Luego vamos a tener las dificultades en las industrias operativas, en las áreas de agroindustria, que por la naturaleza de su trabajo es muy difícil también el tema de los turnos, y en otro tipo de servicios como el turismo, como la alimentación. Claro. Y ahí yo me imagino que hay un camino recorrido para ese óptimo que ustedes plantean, que es el tema de las 40 horas, bajar de 45 a 40, donde ya son cada vez más las empresas que no han optado por esta transición que ha planteado el gobierno, sino que ya bajaron de 45 a 40, muchas incluso los días viernes los trabajadores salen a las 12 del día, 1 de la tarde o después de almuerzo. Por lo tanto, ya, y más aún con cuando tuvimos también la pandemia, algunas empresas se quedaron con sus trabajadores también haciendo teletrabajo. Por lo tanto, ¿puede ser esto ya una tendencia que va hacia lo que ustedes plantean de jornadas semanales de 4 días de trabajo? Bueno, la tendencia muestra que en estas industrias que yo te mencionaba antes, como es tecnología, back office, servicios profesionales, esto pudiese estar implementado el orden de un tercio del mercado al 2030, ¿no? Gracias a los sistemas de automatización, el uso de inteligencia artificial y otras tecnologías que hoy día son cada vez más accesibles, más económicas y las personas tienen más acceso y por lo tanto nos permitiría aligerar nuestra gestión laboral. Ahora, acá también hay una decisión, como en toda la gestión del trabajo, una decisión de las autoridades, ¿cierto? De los incentivos Los que puedan legisladores. Exacto, de los incentivos que puedan haber a las empresas a poder adherirse a estos modelos, comprendiendo lo que tú también señalabas, Roberto, la naturaleza del servicio que prestan y las implicancias que esto puede tener en cada uno de los rubros. Por último, Isaías, estamos terminando. Los costos laborales de esto pueden subir. Una de las quejas que hay ahora en Chile por el alto desempleo es que han subido los costos laborales. Y ahí, por ejemplo, algunos entendidos mencionan lo de las 45 horas, aunque en la práctica solo se ha rebajado 1 hora, por esto que digo la transición. ¿Puede esto, eso sí, subir los costos laborales de tener jornadas semanales de 4 días de trabajo? Bueno, por eso te decía que va a ser muy importante la política pública que se establezca, porque cuando nosotros vemos el aumento de los costos laborales, el gran hito de esos aumentos son costos ligados a impuestos directos e indirectos a las empresas, y no es por la jornada laboral. Por lo tanto, en la medida que se siga poniendo esa carga, sobre todo en las pymes, de estos impuestos adicionales, sin duda que hacer esta transición va a ser mucho más difícil. Y por otro lado tenemos el desafío de mejorar nuestro capital humano. En Chile seguimos estando
dentro del tramo bajo de la OCDE en términos de nuestro capital humano, y eso va a ser muy importante en términos de qué tan productivos somos en aquellas horas que destinamos al trabajo. Por lo tanto, es un desafío donde el mundo de la educación tiene un rol que jugar, los incentivos fiscales podrían hacer una diferencia importante, y en la medida que ese escenario esté, el empresariado debiera sumarse si es que lo que está buscando es promover una cultura del trabajo más productiva y más saludable. Claro. Bueno, está tremendamente interesante este estudio que han lanzado ustedes, que lo estamos mostrando acá en nuestro programa Con Peras y Manzanas, que es un estudio internacional que revela que Chile puede tener un escenario favorable para en un tiempo razonable tener jornada de trabajo de 4 días a la semana y 3 días de descanso, que sería una cosa bien interesante para todos los chilenos, para estar con la familia, para dedicarse al deporte, el cine, hacer otras cosas y no solo trabajar. Isaías Charón, director ejecutivo de la consultora Person.ai, muchas gracias por la gentileza de conversar con nuestro programa económico. Muchas gracias a ti, Roberto. Un fuerte abrazo y a toda la gente que te ve en este programa para poder transferir ese conocimiento tan importante a tomar mejores decisiones. Saludos a España, que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, vamos a ir ahora a otro tema que ha hecho mucha noticia, ha causado mucho revuelo, que es el informe del Instituto Nacional de Estadística sobre los sueldos de los chilenos en el año 2024. Este estudio lo hace el INE todos los años y por supuesto siempre llama la atención porque hay algunos que encuentran que es mucho, que está inflado, otros consideran que es poco, pero a la larga yo creo que lo importante, yo además confío en la credibilidad del Instituto Nacional de Estadística, es que esto muestra uno de los problemas económicos que tiene Chile, los bajos sueldos que sufre buena parte del país, gran parte del país. Veamos los números, por favor, Gaby, nuestra directora, los Word que hemos preparado, porque aquí yo les voy a explicar. Acá hay varios números que se han puesto sobre la mesa. El más importante yo diría que es este. Este es el sueldo mediano, la mediana, para los entendidos de estadística, la mediana. ¿Qué significa esto? Que la mitad de los trabajadores chilenos recibe un sueldo igual o inferior a 611.162. Es un sueldo muy bajo para ser la mediana. La mitad de los trabajadores gana de eso para abajo. Miren ustedes lo que se está pagando en arriendo, en servicios, y ya se van a dar cuenta que es una situación compleja, muy cercano prácticamente a lo que es el sueldo mínimo. Así que ese número yo lo encuentro muy importante. Y aquí vamos a ir a otro que también refleja la realidad del país, el ingreso laboral promedio. Este es el promedio. Yo le mostraba la mediana, este es el promedio. El promedio de la población ocupada el año pasado fue de 897.019 pesos. Ese es el sueldo promedio, este es el sueldo mediano. Y acá otra cifra que ha sacado el Instituto Nacional de Estadísticas, el 50% de quienes trabajaron en el país recibieron ingresos menores o iguales a estos montos que estamos hablando. Son cifras del INE importantes que queríamos destacar también en nuestro programa Con Peras y Manzanas. Vamos a ir ahora a otro tema también que es muy, pero muy relevante, que tiene que ver también con el subsidio a la tasa de los créditos hipotecarios, porque en las últimas horas la Asociación de Bancos ha sacado información que es muy relevante. Este beneficio está teniendo respuesta en la gente. Ya se han entregado más de 6.000 créditos hipotecarios con este subsidio, según cifras de la Asociación de Bancos. Recordemos que esto tiene dos objetivos. Uno es agilizar la compra de vivienda, luego que se han encontrado muchos problemas, la tasa, el tema de la UEF, el requerimiento de sueldo. Y lo otro es también destapar la venta de viviendas que estaba muy, muy complicada, más de 114.000 viviendas nuevas que estaban listas y no se vendían. Para hablar de este tema estamos en contacto con Luis Opaso, él es gerente general de la Asociación de Bancos. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Luis, 6.000 créditos hipotecarios ya han tenido el check, el visto bueno, la luz verde, que son créditos hipotecarios con este beneficio que es el subsidio a la tasa de interés. Me parece que es una buena cifra que habla de la respuesta que está teniendo el público, las personas a esta necesidad y a este beneficio, ¿no? Cuéntanos un poco de esta cifra y cómo va la mano con esto. Sí, a ver, yo creo que es una muy buena noticia y hay que ponerla en contexto. Esto es un programa que impulsamos en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción para buscar dar salida a una situación que es bien difícil de abordar, como tú mencionabas. Un sector inmobiliario que está con un bajo nivel de actividad y que ha generado sobrestock de viviendas. Y por otro lado, más importante aún,
gente que ha visto, hogares que han visto cada vez más difícil acceder a la vivienda. Y eso genera obviamente un tema de preocupación nacional. Y este programa que se lanzó y que fue acogido por el Ministerio de Hacienda hace 6 semanas, ya cuenta con 11.000 solicitudes de viviendas, de créditos hipotecarios, y de los cuales 6.000, como tú decías, se encuentran aprobados, 4.400 están en proceso de evaluación, y dado el poco tiempo que tiene este programa, Roberto, estamos muy contentos, es una muy buena noticia, habla bien de que el programa se implementó en buena forma y que la gente lo está usando intensivamente, y ese era el propósito desde el día 1. Claro, claro, habla de que se está masificando, que la gente entiende que existe esta herramienta, que va a ser muy buena para la gente y también para la industria, no tanto para el sistema financiero como para la industria de la construcción. Nosotros, de los medios, al menos nosotros también le hemos hecho harta nota porque creemos que es muy importante, no solo desde el punto de vista de alguien que anda buscando una vivienda, sino que desde la reactivación económica, porque para que lo entienda usted, señora, señor, en la medida que la construcción vende sus departamentos, sus casas que estaban ahí en stock, pueden embarcarse más rápidamente en otro proyecto y ahí contratan obreros, compran los fierros y se va moviendo la economía. Ahora, Luis, expliquémosle a la gente, recordémosle las características porque puede que alguien todavía esté ahí, no entienda mucho. Este es un subsidio para viviendas de hasta 4.000 unidades de fomento, que es más o menos el grueso del stock que hay disponible. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a él? ¿Dónde tengo que ir para activarlo? ¿Tengo en el mismo banco? Yo voy, pido el crédito hipotecario y lo activo. Vamos hablando de eso también. Mira, yo creo que hay 5 elementos importantes a considerar en este programa. Lo primero es que son viviendas nuevas. Todas las viviendas nuevas, con un valor hasta 4.000 UF, o sea, son más o menos 160 millones de pesos, son elegibles para operaciones de crédito de personas naturales. Esto puede ser la primera vivienda o la segunda vivienda por motivos de ahorro, de inversión o el sueño de la casa propia de una familia. Y la operación de crédito en particular puede tener un financiamiento que sea al menos de un 10% del pie. O sea, si la casa, estamos hablando de una casa de 160 millones, 4.000 UF, el pie como mínimo tiene que ser de 16 millones y son créditos hasta 30 años plazo. Y muy importante, Roberto, porque al inicio hubo mucha confusión de la gente, decía, bueno, esto es un subsidio, ¿cómo o a dónde voy a obtener este subsidio? Y la respuesta es fácil. Aquí la gente no modifica la manera habitual en la que se relaciona con su banco, tiene que ir al banco y si es elegible, o sea, es una persona natural, una vivienda hasta 4.000 UF, es una vivienda nueva, el banco es el que hace el trámite frente al gobierno para acceder a ese subsidio. El cliente no hace nada adicional a lo que siempre hace cuando cotiza un crédito hipotecario y en ese sentido es muy fácil de acceder a él y el llamado que siempre hacemos en esta oportunidad es que la gente cotice, que vea las distintas alternativas de tasas de interés que hay, que vea también, por cierto, las distintas alternativas de viviendas que hay y que tome la mejor decisión tanto en la casa que es más apropiada para su realidad, así como la opción de financiamiento más barata que encuentre en el mercado. Luis, y yo agregaría además a los datos buenos que tú estás entregando que al rebajar la cuota del crédito hipotecario por este subsidio, eso es tremendamente importante, no solo porque estoy pagando mensualmente menos dinero, sino que además hay un segundo factor que es muy clave, muy relevante, que es que te baja además eso, el requisito de lo que tú tienes que ganar de sueldo. Y eso es tremendamente relevante porque justamente ese estaba siendo un impedimento para muchas personas con los que ha subido la unidad de fomento, las tasas de interés, las condiciones que están un poquito más complicadas. Entonces, con este subsidio te baja la cuota mensual y al bajarte la cuota mensual, el banco te va a exigir un menos requisito del sueldo mensual. Y eso te hace entonces a veces accesible para acceder, te hace papable para llegar a una vivienda, ¿no? Sí, o sea, efectivamente aquí el impacto que tiene, y como tú lo mencionabas, en el dividendo, primero es muy importante, no hay que minimizar ese efecto. De hecho, hacía un cálculo muy simple, Roberto, decía, bueno, tomemos una casa de 4.000 UF con un pie de un 10% a un plazo de 20 años. Si uno aplica la reducción de tasas que está observando hoy día en el mercado para estas viviendas elegibles para subsidios, el dividendo mes a mes baja en torno a 75.000 pesos por mes. O sea, ese es un impacto primero en el bolsillo directo y es importante. Si tú lo haces a nivel anual ya estamos hablando de 900.000 pesos y si tomas toda la vida del crédito son casi 17 millones de pesos. Es un ahorro muy importante
que hace que sea más atractivo y que sea más viable para los hogares acceder a la vivienda. Y lo segundo que tú mencionas es muy importante, es que hace que más hogares puedan pagar esos dividendos y por ende el requisito de ingreso tiende a ser menos o más bajo de lo que era antes de este subsidio. Así que Sí. yo creo que por todos lados esto es una muy buena noticia para los hogares. Sí, Luis se quedó Y pegado. aprovecho tu Ahí se había quedado canal para pegado. incentivar Ya, a que perfecto. siga evaluando. Sí, entiendo que son 50.000 cupos. A este ritmo, ¿cuándo creen ustedes que podrían completarse? Ahí habrá que apurarse, ¿no? Quienes están aquí mirando esto, ¿no? Sí, a ver, hoy día ya teníamos 11.000 operaciones recibidas, el total es 50.000 o 2 años, o sea, de aquí al 2027. Pero a este ritmo, como dices tú, de mantenerse, esto ya es cosa de meses. Entonces, el llamado es hacerlo ahora, porque es una muy buena oportunidad. Yo creo que va a ser muy difícil que se repita en el futuro próximo un programa de esta naturaleza. Así que el llamado es evidente, yo creo, Roberto. Claro, por lo tanto, si alguien quiere comprarse una vivienda, tiene un pie visto, que se ve las condiciones, que se mueva de inmediato, obviamente que cotice varios bancos, todo, pero que se mueva para ver si consigue porque esto puede acabarse luego. Claro, y además recordar que hoy día hay ofertas de viviendas, así como ofertas de financiamiento en la plataforma online. Entonces es más fácil todavía, uno no tiene que ir de proyecto en proyecto buscando cotizaciones. Sentado en su Perfecto. computador puede hacer gran parte de esta pega. Perfecto. Bueno, Luis Opazo, gerente general de la Asociación de Bancos, muchas gracias por conversar con peras y manzanas. Gracias a ti, Roberto, y buenas tardes. Que estés bien. Bueno, una información tremenda, relevante, y con esta información estamos terminando nuestro programa con peras y manzanas. Que les vaya muy bien. Con peras y manzanas.